Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Deseo de todo corazón que estén muy bien. Si me lo permiten, les voy a contar una historia. Una historia que tiene que ver con la muerte. Por lo tanto, es una historia que sobre todo y ante todo tiene que ver con la vida. Es una historia de almas rotas, almas hechas polvo, que debido a ese misterio que es la resiliencia, que es la fuerza de la humanidad, que debido a ello, insisto, fueron capaces de rehacerse y fueron capaces de continuar en la vida viviendo productivamente, alegremente, a pesar del peso enorme, tantas veces insoportable de la tragedia. Pero bueno, vamos a la historia. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda y contarlo lo mejor que pueda también. Esta es la historia de una señora que pongamos se llamaba Doña Manuelita, por decir algo, que no vivía en este país, ella vivía en un país de Europa. Esta señora, esta Doña Manuelita, tenía una hija única, era la hija que ella llamaba la hija de su milagro, y compartía con ella un mismo carácter. Eran las dos mujeres muy agradables, muy dóciles no en el sentido de servidumbre, ¿no? Sino de dulzura, eso es. Eran muy dulces en el trato y además eran grandes compañeras, compartían mucho pues la vida y las palabras, también conversaban mucho, eran grandes conversadoras, se nutrían la una a la otra, tenían una vida muy plena, muy feliz, lo que podríamos con toda justicia llamar una vida feliz. Pues bien, esta hija se casó, como pues tantas personas en el mundo, se enamoró de un hombre y decide casarse con él y deciden construir juntos una vida. Se casan, efectivamente, es un buen marido. Ella, doña Manuelita, no puede estar más contenta, a pesar de que, bueno, esto implica que su hija ya inicie una vida propia, ¿no? Una vida individual y que pues va a poder interactuar con ella con una menor frecuencia, pero entiende que es natural, que es parte de la vida. Lo acepta y sigue con su vida y cuando pueden se reúnen y conversan y tratan de mantener más o menos la misma rutina. Pasa el tiempo y la hija de doña Manuelita pues queda embarazada y tiene a una niña, tiene una hija. Una niña muy bella, muy saludable, muy radiante. Doña Manuelita no puede estar más contenta. Es una mujer que se siente muy feliz, muy agradecida con la vida, con Dios. Ella es una mujer de fe. Pasa un poco de tiempo más, realmente poco, y ella vuelve a quedar embarazada. Doña Manuelita está muy contenta, no lo puede creer. Tanta fortuna, tanta dicha, y da a luz finalmente la hija a un varoncito, a un niño. Y doña Manuelita está exultante, ama mucho a su hija, a sus nietecitos, y también al yerno, que es un hombre trabajador, un hombre serio, un buen marido, se empieza a revelar como un excelente padre, ¿verdad? Una persona, digamos, con más luces que sombras. Pasa el tiempo, las criaturas comienzan a crecer. Doña Manuelita atestigua de primera mano esos momentos prodigiosos en los que las criaturas comienzan a tomar conciencia de sí mismas y empiezan a pronunciar las primeras palabras, ¿verdad? Las primeras ocurrencias, empiezan a dar muestra de su inteligencia. Y doña Manuelita escribía en un cuadernillo todas aquellas cosas porque pues no se confiaba a su memoria y quería crear una especie de memoria familiar, ¿no? Del crecimiento de sus nietos. Además, ella es una mujer viuda, una mujer muy activa dentro de la comunidad donde ella vivía, en la iglesia y en alguna otra agrupación más de asistencia social. Ahí se entretenía ella trabajando en la semana, vivía con modestia,
pero sin pasar aprietos, ¿no? Entonces llegó un día señalado en el calendario para esa familia en concreto. Porque yo imagino que ese día quienes no pertenecían a esa familia, quienes no los conocían, pues siguieron su día a día sin más, así como tú y yo lo estamos viviendo ahora, ¿no? Atrapados en nuestras rutinas. Pues llegó ese día señalado en los calendarios de la historia de esta familia y sucedió la tragedia. En un momento determinado, un momento del día, nada particular, un día cualquiera, un día con sol, un día normal, van transitando por alguna calle, alguna avenida, está la hija de doña Manuelita, su marido y sus dos criaturas, sus dos hijos. Van a una velocidad normal, pues, van desplazándose y de pronto, porque las tragedias suceden así, en un instante, de pronto, como suceden los rayos, ¿no? Como suceden los relámpagos. Un automóvil a toda velocidad, salido de la nada, se pasa un alto, embiste el automóvil de esta familia. El resultado es devastador. Al poco tiempo le notifican a doña Manuelita que ha sucedido lo que ha sucedido. Va al hospital esperando pues encontrarse con su hija, con la familia, para ver qué es lo que ha pasado. Quiere enterarse, ¿verdad? Está preocupada, pero es una mujer de convicciones religiosas profundas, se entrega a Dios, ora. Y vaya que necesitó en aquel momento de la fuerza extraordinaria de la fe, porque se topó con una noticia terrible. Como consecuencia de aquel impacto violento, su hija y sus dos nietos fallecieron. La hija y el varón fallecieron en el lugar. La niña fallecería horas después. El marido, que era quien conducía el automóvil en ese momento, sufrió heridas relativamente moderadas. Nunca perdió la conciencia, algunas fracturas, pero el impacto había sido de aquel lado, ¿no? El vehículo dio varias vueltas y finalmente dio una vuelta de campana, giró. Esas cosas pasan y pasaron. Doña Manuelita recordaría mucho tiempo después aquellas horas como una experiencia rara. No lloró, no estalló en llantos, así como pasa en las películas, sino que entró en una especie de letargo. Era como una mosca atrapada en un almíbar, ¿no? En una sensación, en un fluido viscoso, sordo. Tenía los sentidos embotados y seguía rezando. No podía parar de rezar, rezaba compulsivamente, pero no como producto de la voluntad, sino como producto o como resultado de un shock profundísimo. Bueno, al día le sucede la noche, a la noche el día y así sucesivamente. Fueron pasando el tiempo, se realizaron pues los funerales, ¿verdad? La pequeña ciudad donde ella vivía estaba muy conmovida realmente por aquel suceso, pero como suele suceder también, pues al día le sucede la noche y a la noche el día y la gente volvió a ocuparse de sus cosas. Digamos que en el círculo más íntimo de doña Manuelita, evidentemente, había un afán de parte de sus amistades de solidarizarse, de acompañarla, y así fue como pudo ir transitando ella durante aquellas semanas con el auxilio de sus amigas de la iglesia y de su barrio y de esa organización filantrópica en la que ella colaboraba de manera voluntaria. Entonces, pues incluso ese círculo de apoyo tiene que volver, ¿no?, a su rutina, tiene que insertarse nuevamente
en el día a día, y así fue como doña Manuelita se descubrió un día sola en su pequeña casa rodeada de sus plantas y de sus pájaros y de nadie más. Sus pensamientos. Poco a poco ese dolor fue decantándose, ella fue saliendo de ese sopor y fue entonces dándose cuenta del horror en el que se encontraba. Fue, digamos que, evaluando eh, con una mayor racionalidad, con una mayor justicia aquello que le había pasado. Y se llevó entonces sí, las manos a la boca, y un día, sin que hubiera testigos, repito, acaso solamente los pajarillos que ella tanto amaba, fueron los únicos testigos de un llanto que, así como las fuentes de las parturientas cuando van a parir, ¿no? Se rompen y entonces viene un derrame, ¿no? Entonces lloró y lloró y lloró durante muchos días y muchas noches. Obviamente se detenía y luego volvía a llorar y estaba, digamos, como que purgando aquel padecimiento, aquel dolor atroz, ¿verdad? Porque la tragedia es un puro sinsentido. Entonces se dio cuenta de algo. Se dio cuenta que su vida sobraba. Se dio cuenta que ya no tenía sus nietos, que ya no tenía su hija, que era viuda, que estaba sola, que estaba vieja, que sus amistades ahí pues habían vuelto a sus rutinas y que simple y llanamente no tenía ganas de vivir. Entonces, un día decidió no levantarse de la cama, quedarse ahí tirada, sin decir nada, sin pensar nada, atrapada en su dolor. Pasó el tiempo y esta depresión, digamos, no fue ajena para algunas personas de sus amistades y comenzaron a visitarla. Llegaban, se sentaban y se habían puesto de acuerdo entre estas mujeres para acompañar a doña Manuelita. Y entonces llegaban y se sentaban. Y entonces sucedió una cosa. Doña Manuelita empezó a sentir una profunda repugnancia por aquellas mujeres. Le repugnaba profundamente que volvieran una y otra vez a repetir las mismas cosas. Cosas como Dios sabe lo que hace, el cielo ha recibido a 3 ángeles, todos los dolores pasan, pídele a Dios fuerza para sobreponerte. Todos estos clichés y estos lugares comunes, ¿no? Entonces, doña Manuelita empezó a sentir repugnancia, hartazgo y finalmente empezó a sentir la amargura del odio. Empezó a odiar profundamente a aquellas mujeres. No las soportaba, pero tampoco tenía energía para echarlas a escobazos, a gorrazos de ahí de su casa como se le hubiera antojado hacer. Ella simplemente de manera estoica escuchaba, sentía, pero en realidad se desconectaba mentalmente, ¿no? Estaba perdida, era un caso perdido. Entonces sucedió una cosa extraordinaria. Y digo extraordinaria no porque sea fantástica, extraordinaria porque sucedió algo fuera de lo común, de lo esperado. Doña Manuelita tenía una vecina con la que no tenía prácticamente ninguna relación, más allá de un saludo esporádico, un saludo ocasional. Y un día esa señora llamó a la puerta. Llamó a la puerta, doña Manuelita atendió el toque, la llamada a la puerta, la saluda y la vecina le dice que ha hecho un pastel, que le quiere regalar un pastel y que solamente a eso ha ido. Entonces le sorprende la parquedad de su vecina y doña Manuelita, pues por instinto quizás, le dice, pasa, siéntate, vamos a probar tu pastel.
Y cuando entra la vecina, se da cuenta que el espacio donde está ahí Manuelita, pues no está muy limpio, no está muy atendido. Entonces, con el pretexto de buscar algún plato, la mujer se levanta, la vecina, y bueno, pues consigue unos platos y le pregunta que si doña Manuelita le dice que si quiere hacer café, y entonces acepta. Y le dice, sí, pero con la condición que yo lo haga, dice la vecina, no quiero que se moleste. Doña Manuelita acepta y le dice, mira, abres esa puerta, esa otra, y vas a encontrar el café y tal. Y con ese pretexto, la vecina preparó café. Mientras tanto, lavó los platos. Cuando ya estaba el café, sirvió café. Y en esos platos limpios sirvió 2 rebanadas de aquel pastel todavía tibio, ¿no? Recién salido del horno. Y comenzaron a comer y a conversar de cosas pasadas, de aquel barrio, de aquella calle, de cómo iban cambiando la urbanística de aquel lugar donde vivían. Y después de que conversaron, la vecina le dice que va a limpiar ahí, que no se lo tome a mal. Manuelita no tiene ninguna objeción. La vecina limpia todo, deja perfectamente ordenado y se despide. Cuando va a salir la vecina, Manuelita le dice, siente el impulso de decirle algo y le dice, oiga, doña fulana, el pastel no me lo puedo acabar yo sola, ¿eh? Y le hace un guiño. Pásese por aquí para terminarlo. Y se ríe. Doña Manolita se sorprendió a sí misma después de haber dicho aquello. ¿Sí? Ya se me está secando la garganta, es que estoy enfermo. Se sorprendió al descubrirse habiendo dicho aquello, ¿no? Pero luego pensó, seguramente la vecina, con la que, repito, no tenía ningún tipo de relación de amistad, pues no volvería, ¿no? Pero unos días después volvió la vecina y le dice, vengo a terminarnos el pastel, pero como no sé si todavía quede pastel, pues traje otro. Y doña Manolita le dice, no, ahí hay pastel todavía, no se hubiera molestado, muchas gracias. Y entonces poco a poco empiezan, yo me imagino así como esas semillas que han estado largo tiempo debajo de la tierra y que empiezan después de mucho tiempo a echar una raicecilla, ¿no? Una señal de vida. Pues eso mismo sucedió en ese instante con doña Manuelita. Le dio la bienvenida, llegó la mujer, se sentaron, repitieron ese ritual. Y esta palabra es importante, este ritual social. Y hablaron de lo humano y lo divino, de X, Y, Z cosa. Y quedaron de verse nuevamente, el mismo día. Cuando se fue la vecina, doña Manolita de pronto descubrió algo raro, sintió algo raro con todo el cuerpo. Una sensación que no había tenido durante muchos días. Y era el bienestar. Se sintió contenta por primera vez después de la tragedia o desde la tragedia en la que había perdido a sus 2 nietos y a su hija. Estos rituales fueron repitiéndose y doña Manuelita contó estas cosas a su psicóloga. Porque no lo he dicho, pero Manuelita había entrado en un proceso de psicoterapia y entonces le contó a su terapeuta cómo esa vecina había sido el cable a tierra, la soga, el salvavidas que la había traído de vuelta a la vida. ¿Por qué? Y doña Manuelita lo tenía muy claro. Porque esta señora, esta vecina, la del pastel, llegaba, se sentaba, escuchaba. No juzgaba, no daba consejos, no intentaba ayudar.
Iba con una sola encomienda, que era la de compartir el tiempo y el espacio, el lugar, convivir, estar por estar, es decir, donarse, ¿no? Entregarse, sin pedir nada más, sin buscar nada más, una convivencia no operativa, no instrumental, ¿sí? Si tú vas a una clase, vas a la clase, estás en la clase porque quieres aprender algo. Si vas al trabajo porque tienes que hacer cosas porque quieres un dinero, ¿sí? Pero lo que la vecina hacía no era instrumental. Iba hasta ahí sin buscar nada. Iba hasta ahí para entregar lo más valioso que tiene una persona, que es la presencia. Doña Manuelita percibió eso como aire fresco en el desierto, como un vaso de agua fresca, purísima, cuando más la atenazaba la sed, ¿sí? Entonces descubrió que seguía siendo humana, que seguía perteneciendo a la familia humana. Empezó a sonreír sin culpas y se dio cuenta que era una mujer fragmentada, rota, pero que poco a poco iba cicatrizando. Era una mujer mutilada. Esa es la palabra. Pero seguía respirando, seguía viva. Y descubrió que a través de la vivencia compartida y gratuita, había descubierto, en medio de la sinrazón más atroz que es la tragedia, había descubierto lo más necesario para una persona en duelo, que era el sentido. Después, conversando y tratando de construir, no dije de construir de deconstrucción, tratando de espacio, construir su propia historia, tratando de evaluar su proceso de terapia y su proceso de duelo y de reinserción en lo cotidiano, de pronto se dio cuenta de algo. Se dio cuenta de que su yerno seguía vivo, que había hablado muy pocas veces después de la tragedia. Entonces se le ocurrió y lo comentó con la terapeuta, se le ocurrió tratar de hacer lo mismo que la vecina había hecho con ella, pero con su yerno, que ella ya sabía que no estaba bien. Entonces fue a visitarlo y se dio cuenta que sus expectativas eran demasiado optimistas. Quiero decir que lo que encontró era mucho menos que una ruina. Su yerno, el que había sido su yerno o el viudo de su hija, había abandonado el trabajo, vivía en la penuria, solo, abandonado, y además se había entregado al alcohol. Cosa rarísima en un hombre que era pues bastante sobrio, ¿no? Bastante responsable, una persona sin tendencias adictivas. Fue a visitarlo, lo encontró y comenzó por hacer lo que hacía la vecina. Comenzó por lavar ropa, comenzó por lavar un plato aquí, un plato allá. Comenzó por hacerse visible, sobre todo, sin hacer referencia a ese dolor compartido. Refiere la terapeuta, de todo esto me entero yo por la terapeuta, refiere la terapeuta en su cuaderno de notas, cómo el hombre empezó de pronto a salir de su marasmo por curiosidad. Primero con recelo abrió las puertas pensando que aquella mujer, aquella vieja, iba a soltarle el sermón y a arrastrarlo fuera del bar o fuera de la adicción al alcohol y llevarlo hacia una terapia. Y nada de eso ocurrió. Entonces, como esto no ocurrió, el yerno, el viudo, empezó a sentir curiosidad. Entonces, ¿qué demonios quiere doña fulana, doña Manuelita? ¿Qué quiere? ¿Por qué está aquí?
Pero doña Manuelita no dejaba de hacerse cargo de él, ¿no? De compartir sin juzgar, de entregar, de buscar momentos de encuentro gratuito. El caso es que, como es natural, poco a poco fue emergiendo de él, voluntariamente de él, no porque la doña Manuelita le pidiera o le exigiera que hablara, ¿no? De él, de manera voluntaria, empezó a salir poco a poco a aquel dolor profundo que no puede, pues, no puede organizarse de manera lógica, racional, ¿no? Porque es el dolor atroz, la devastación que deja la tragedia en el alma de las personas. Y doña Manuelita simplemente se sentó y escuchó. Y el hombre lloró y lloró y lloró y lloró y lloró y lloró lo que no había llorado en toda su vida, lo que no había llorado probablemente ningún hombre en aquel pueblo, ni todos los hombres juntos probablemente. El caso es que después de aquella purga, el viudo comenzó pues dejó de tomar, comenzó a preocuparse por su propia existencia, hacerse cargo de sí mismo. Y cuando los tiempos fueron propicios, doña Manuelita le habló de su propio proceso terapéutico y de cómo ese proceso terapéutico le había ayudado a organizar los fragmentos del desastre, ¿no? A evaluar las ruinas que habían quedado después de aquel profundo terremoto existencial que ella había vivido y cómo, limpiando aquí, limpiando allá, uniendo esta pieza con esta otra, fue capaz de edificar nuevamente, poco a poco, con paciencia, pero sobre todo con amor. Amor en el sentido tomista del término, ¿no? Amor como acción y presencia. Eso es lo que le había enseñado la vecina, acción y presencia. Había hecho lo correcto y había estado donde debía estar. Por lo tanto, ella quiso hacer lo mismo con el viudo, con su ex yerno. Y dio los mismos resultados, dio el mismo fruto, que fue pues la recuperación, la superación del duelo, una superación no fantástica, una superación humana que no desconoce las profundas e irreparables cicatrices que deja la pérdida de un ser querido. ¿Por qué hablo de irreparable? Porque no se puede reparar y entonces yo creo que el duelo desde una perspectiva del sentido tiene que entenderse de una forma realista. No se le puede pedir al sufriente, al doliente, que actúe como si fuera un Superman, ¿cómo se llama? Un Iron Man, un superhéroe de estos de las películas, ¿no? Porque no es posible. El ser humano, tú y yo, tenemos otro tipo de poderes, no esos de los superhéroes, ¿no? La persona se rehace, se reconstruye, se reedifica, pero hay algo que no puede remediar, que es la pérdida. Por eso es una tragedia y hay que distinguir entre crisis y tragedia. La crisis es una situación que admite recomposición absoluta, que admite la reversibilidad. La tragedia no, la tragedia es irreversible. Por más buena voluntad que haya, por más oraciones que haya, por más pasión, por más sentido, por más fe que haya, la madre y los dos niños siguen hasta el día de hoy, que es octubre 17 o 17 de octubre del año 2024, siguen tan muertos como ese día y así van a permanecer por los siglos de los siglos. Por eso hablo de una tragedia. Aceptar esa irreversibilidad es un paso esencial para entender cómo opera el dolor en las personas y sobre todo para comenzar a caminar en la dirección correcta, que es la de la vida. La de la vida. ¿A dónde volvió doña Manuelita y a dónde volvió el viudo? Volvió a la vida, al agua de la vida, volvió a beber el agua de la vida. ¿Y quién se entrega a las fuerzas de la vida? Y esta es mi conclusión. Quien se entrega a las fuerzas de la vida, lo repito y lo enfatizo, siempre gana.
siempre gana, aunque lo pierda todo. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto, si Dios quiere.